2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un cordial abrazo. Mi nombre es Marcelo Vargas y soy profesor de Comunicación y Lenguaje para segundo de secundaria. El día de hoy hablaremos sobre la morfología, la semántica y la sintaxis. ¿Qué te parece? Un tema interesante, ¿no es cierto? ¡Comencemos! Y como te lo dije al inicio de la clase, el día de hoy hablaremos sobre la morfología, la sintaxis y la semántica. Tres conceptos que realmente son muy importantes, pero que a veces resulta difícil de entender. Veamos con el siguiente ejemplo. Te voy a pedir que observes la pantalla y puedas pensar en la palabra que ya aparece. Serrucho. Serrucho. Quiero preguntarte, ¿qué imagen se quedó en tu mente? Seguramente en tu cabecita se plasmó la siguiente imagen. Esa herramienta que generalmente utilizan los carpinteros para hacer muchos trabajos. ¿No es cierto? A eso le vamos a denominar significado. ¿Quién estudia el significado de las palabras? La semántica. No lo vayas a olvidar. La semántica se va a hacer cargo de estudiar el significado de las palabras. Un concepto sería, estudia el significado de las palabras del lenguaje. Es importante porque sirve para comprender el significado de una palabra que puede usarse de distintas maneras. A no olvidarlo entonces, la semántica se va a encargar de estudiar el significado de las palabras. Pero no solamente tenemos la semántica, también es importante que pensemos y recordemos que esta herramienta, este instrumento que utilizan los carpinteros puede utilizarse de dos formas. Veamos. Podemos pensar en la forma que tiene la herramienta y podemos pensar en la función que cumple esta herramienta. Y tú te preguntarás, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el lenguaje? ¿Qué tiene que ver todo esto con la gramática? Es muy simple y sencillo. Cuando hablamos de forma, vamos a relacionarlo con la morfología. La morfología es una parte del lenguaje que se va a encargar de un estudio, de una parte del estudio. Además, tenemos la función, a la cual denominaremos sintaxis. ¿Qué significa todo eso? Si tú tienes una herramienta como la del serrucho, pensemos en la forma que tiene esta herramienta. Tiene una forma rectangular. Una parte de esta herramienta está hecha de madera. Además podemos encontrar los dientes. Estamos estudiando la forma. Dentro de las palabras también vamos a encontrar el estudio de las formas, que en este caso sería la morfología. ¿Te das cuenta la relación que existe? Pero si nosotros estudiamos la función que cumple esta herramienta, dentro del lenguaje hablaríamos sobre la sintaxis. Estos dos conceptos son muy importantes para poder entender la función que cada una de estas cumple dentro del lenguaje. Ahora veamos. ¿Qué es la morfología? Es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras, su constitución interna, sus variaciones y sus elementos constitutivos. ¿Te das cuenta? Vamos a estudiar a las palabras, pero cada una de ellas dentro de una oración. Pero ahora tú te preguntarás, ¿y cuáles son estas palabras? ¿Qué clases de palabras podemos encontrar? Existen lo que se denominan las 9 categorías gramaticales. Te presento la siguiente sopa de letras para que tú puedas encontrar estas 9 categorías gramaticales, que estoy seguro la viste a lo largo de tu etapa escolar. Puedes pausar unos minutos el video para encontrar estas 9 palabras. ¿Lograste hacerlo? Te doy unos segundos más. Muy bien, excelente. Aquí tenemos la respuesta. Aquí aparecen las 9 categorías gramaticales, que son la conjunción, el artículo, el adjetivo, el sustantivo, el adverbio, la preposición, el pronombre, el verbo y la interjección.
Son 9 tipos de palabras que nosotros podemos encontrar en distintos tipos de oraciones. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta, porque a partir de identificar la clase de palabra dentro de una oración, podremos realizar nuestro análisis morfológico. El análisis morfológico consiste en determinar qué palabra estamos utilizando y a qué categoría gramatical pertenece. Veamos con el siguiente ejemplo. Sigamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos: la gata maulla en el techo. Identificamos entonces las categorías gramaticales a las que pertenece cada una de estas palabras. Comencemos por la primera. La. ¿A qué categoría gramatical pertenece la palabra la? El artículo o determinante. Se le conoce como artículo o determinante porque esta palabra nos va a indicar el género y número ¿de quién? Exacto, del sustantivo. La palabra gata es un sustantivo. Sigamos con nuestro análisis. Tengo la palabra maulla y como lo hicimos hace unos instantes atrás, maulla es una acción. Es algo que alguien realiza, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de una acción, ¿qué categoría gramatical nos indica la acción? Piensa muy bien. Correcto, estamos hablando del verbo. Sigamos con nuestro análisis morfológico. Tenemos la palabra en. ¿Qué clase de palabra es en? Se le conoce como palabras de enlace. Este tipo de palabras conectan una idea con otra. Y la categoría gramatical que realiza este trabajo es la preposición. A continuación, tenemos otro artículo. Recuerda que el artículo determina el género y número del sustantivo. Y en consecuencia, lo que sigue al artículo es un sustantivo. De esta manera, realizamos el análisis morfológico dentro de la oración. ¿Te das cuenta que hemos determinado, que hemos encontrado cada una de las funciones que cumplen estas palabras dentro de la oración? A eso se le denomina análisis morfológico. Y de eso se encarga la morfología. Continuemos. Te voy a dejar esta oración para que tú puedas trabajarla en tu cuaderno. Observa con mucha atención y trata de identificar cada una de las categorías gramaticales. Son 4 palabras que tú debes determinar y saber qué función cumplen dentro de la oración. Observa. Muy bien. Y a continuación veremos de qué se encarga la sintaxis. ¿Recuerdas que cuando hablábamos de sintaxis, hablábamos de las funciones que cumplen, pero no solamente una palabra? Ahora hablaremos de las funciones que cumplen un grupo de palabras. Por eso decimos que es una parte de la gramática que estudia las funciones sintácticas, que cada palabra cumple dentro de una frase u oración, el modo en que se combinan y los grupos que forman parte para transmitir el significado. Ahora estudiaremos a la oración, pero a partir de los grupos de palabras. Y estoy seguro que este ejercicio lo realizaste con mucha frecuencia. Veamos de qué se trata. ¿Qué podemos ver en la imagen? ¿Qué es lo que puedes observar dentro de la imagen? Sí, son unos animales, ¿no es cierto? ¿Qué clase de animales son? Observa con mucha atención. ¿Qué oración podríamos realizar, podríamos desarrollar con esta imagen? ¿Qué te parece la siguiente? Los elefantes son grandes. Los elefantes son grandes. Lo que haremos ahora en esta oración es realizar el análisis sintáctico. Es decir, estudiaremos a la oración o determinaremos la oración a partir de los grupos de palabras. Recuerda lo que te dijo la profesora en primaria. Vamos a encontrar el sujeto y el predicado dentro de la oración. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para encontrar el sujeto y predicado dentro de la oración? Pues tenemos que determinar dónde se encuentra el verbo. Observa la oración y busquemos juntos cuál es el verbo. ¿Será la primera? No.
La segunda, tampoco. La tercera, son. Exacto. El verbo es son. Y al verbo nosotros procedemos a realizarle una pregunta. ¿Quiénes son grandes? La respuesta inmediata es los elefantes. Tú conocías esto como el sujeto. Pero para poder determinar y para poder tener mayor precisión en el análisis, nosotros le denominaremos sintagma. Sintagma quiere decir grupo de palabras. Pero como en este sintagma tenemos un sustantivo que se constituirá en el núcleo, a este sintagma le denominaremos sintagma nominal. ¿De acuerdo? Perfecto, sigamos con nuestro análisis. ¿Qué es lo que se dice o lo que hacen los elefantes? ¿Qué decimos sobre los elefantes? Estos elefantes son grandes. ¿Recuerdas cómo se denominaba a este grupo de palabras? Correcto, predicado. Pero para poder estudiar mucho mejor a este grupo de palabras, las denominaremos también sintagmas. Pero en este caso ya no puede ser nominal, porque en este grupo de palabras no aparece un nombre. ¿Cuál sería la palabra más importante en este grupo? Por supuesto, el verbo. Por lo tanto, aquí tenemos un sintagma verbal. La sintaxis entonces se encarga de estudiar los grupos de palabras a partir de una palabra principal, que podría ser un sustantivo o podría ser un verbo. Entonces tendremos la siguiente forma. Podríamos decir que la morfología estudia la forma de las palabras y podemos decir que la sintaxis estudia la función. Cuando hablamos de función, hablamos de sintagmas. Cuando hablamos de sintagmas, nos referimos al estudio de la oración a partir de sus partes. Todo esto nos permite realizar el análisis sintáctico. Pero si hablamos sobre morfología, hablamos sobre la forma de la palabra. A partir de eso, nosotros podemos realizar el análisis morfológico, encontrar los lexemas y los morfemas. Todo esto nos permite determinar las categorías gramaticales. Como te pudiste dar cuenta, el tema es muy importante e interesante. Así que, a no perder de vista todos estos temas y a revisar los textos del Ministerio de Educación. Te mando un gran abrazo. Será hasta una próxima oportunidad. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.